entonces presentar el trabajo de Miguel, de nuestro doctorante, eh, Miguel Palencia Reyes, que es magíster en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en artes plásticas y visuales de la Nacional y licenciado en educación con énfasis en humanidades y lengua castellana de esta nuestra alma mater, la Universidad Distrital. Experiencia como investigador, además de la gestión y seguimiento institucional de proyectos en las áreas de ciencias sociales, humanas y artes. Integrante del grupo de investigación en historia y teoría del arte, con experiencia en procesos pedagógicos de lectoescritura académica. Ha trabajado como investigador y tutor de textos académicos, profesional de apoyo a la investigación a nivel de educación superior, visibilidad y divulgación científica. Actualmente es estudiante de nuestro doctorado y su propuesta de investigación, interfaces corpomateriales, cuidados expandidos para el encuentro entre mundos agenciales. Es posible que, dado el proceso vivido, puede ser que Miguel ya vaya variando este título, pero bueno, nos dirá él en qué va su investigación. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Hola a todas, todos, ¿cómo están? Sí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Voy a presentarles, estoy dando acá un sol, em, a compartirles la presentación. Creo que, bueno, como les contaba la maestra, creo que me quedo acá donde no era. Este es el título de la investigación que efectivamente va cambiando con el proceso pues de indagación y de formación. Inicialmente tenía este título largo y pesado también, eh, que era Interfaces de cuidado, disposiciones procedimentales como potencias de encuentro entre mundos agenciales. Cuando estaba armando este título un poco tenía como estos tres ejes que después están aquí abajo y que precisamente han ido cambiando a lo largo de la investigación y que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de las interfaces pensadas como modos de interconexión entre sistemas. Eh, Teniendo en cuenta que la investigación, uno de sus propósitos es eh, trabajar con materiales y formas de agencia, no solo humana y más que humanas, que se pueden dar en el encuentro de los haceres que yo llamo procedimientos, que son todos aquellos en que se encuentran elementos para transformar una materia o un proceso. En ese encuentro hay, digamos, unas interfaces que para mí eran las prácticas del cuidado, que permitían hacer como una escucha de las fuerzas de tanto de los materiales como de los seres vivos y no vivos también que intervienen en el proceso. Para que eso sucediera tenía que haber unas disposiciones, ¿no? Y esas disposiciones a lo largo de este semestre se han convertido en maneras de pensar la conversación y la conversación en un sentido de ir y venir de comunicaciones y de afectaciones, un poco como las compañeras mencionaban ahorita, esos procesos situados de implicación, ¿no? Con lo que nosotros trabajamos y con lo que nosotros indagamos o con los que indagamos, ¿no? Y mundos agenciales tenía que ver con esta idea de todo lo que participa en los procesos materiales, pero en general en todo lo cotidiano y en las prácticas de lo diario, que son todas esas herramientas y todos esos eh, recursos que usamos tanto como para hacer alimentos, como para hacer cualquier proceso, incluso doméstico, están guiados siempre por un montón de agencias que nos dicen cómo hacer también las cosas, ¿no? Un poco aquí hay una idea de centrar lo humano como único actor o como como agencia que lidera todos los procedimientos. Pero eso es como el proyecto amplio y que se espera como trabajar y que efectivamente, como decía la maestra, ha ido como desglosando el título para encontrar cuáles son las mejores maneras de nombrar. Y lo que quería proponer hoy era, a raíz de precisamente este ejercicio de cómo desarticular la propuesta para poder entender a qué refiere cada elemento,
una reflexión sobre una parte que es fundamental, que es la parte metodológica. Y esa parte metodológica, para la presentación de hoy, le he dado como este pequeño apartado de formas de proceder, amasar y fermentar metodologías. Quiero invitarlos a una imagen y invitarlas a una primera imagen textual. Voy a tener como tres imágenes a lo largo de la presentación que me gustaría que ustedes se hicieran cada uno y cada uno. Yo se las voy a leer o en un momento las vamos a escuchar también, eh, porque refieren a situaciones que yo siento que son de investigación, pero que son como la atmósfera que va a acompañar eh, lo que les quiero comentar. Entonces, la primera imagen textual dice así. Imaginemos una persona que sale de pesca. Se encuentra a la orilla del río dispuesto a lanzar la carnada. No, la imagen comienza antes, inicia antes. Imaginémosla mientras camina hacia el río, con su caña y sus aparejos pisando la vegetación pantanosa, saltando sobre algunas piedras que le hacen dudar sobre su equilibrio. Revisa cada vez que levanta la mirada el punto exacto desde el que ya hace varios días ha imaginado será un buen lugar para la acción. Mira el cielo. Respira el aire que le indica el caudal del río. Lo escucha también, aunque es el olor el que le deja saber lo que necesita. Cuando agacha la mirada para confirmar una pisada que deja su bota atrapada en medio de dos piedras, viene a su mente una imagen de lo profundo del río, la tierra del fondo que se remueve con algunas ráfagas de la corriente, los peces que serpentean entre las rocas. Cuando por fin lanza la carnada un rato más tarde, no pasa mucho tiempo antes de sentir el llamado desde el otro extremo. Puede ver el hilo que se mueve en la superficie, puede sentir el hilo tensado, se deslumbra con el destello que produce el hilo mojado al cruzarse con los rayos del sol. No sabe, imagina lo que jala desde lo profundo. Antes de que el pez esté fuera del río y estando del lado del pescador sea ya lo sabido y por ende lo muerto, habrá sido en lo previo pura interacción y vitalidad. Eh, al encuentro con los materiales. Podría ser un antecedente de esta investigación. Es un proceso que yo realicé eh, para el grado de artes plásticas y tenía que ver con una preocupación por las propiedades de los materiales. Y de la mano con otra, digamos, otro antecedente que es y que yo traigo en todos los haceres, y es que yo vengo de una familia de cocineros y panaderos. Así que este es también un oficio que, digamos, que me habita, es una disciplina que yo tengo ya inscrita en el cuerpo y que hace parte de las maneras incluso como yo pienso la investigación académica, ¿no? Entonces lo que yo hice en su momento fue traer como estas disciplinas y estas técnicas de la panadería para pensar desde las plásticas. Y lo que quería en su momento era referir a tres ejercicios que eran amasar abrigo, amasar alimento y amasar casa, que para mí son como tres funciones vitales de las masas, materias. em, y empecé a jugar con las piezas de hacer pan usando procedimientos propios de la panadería y masas con trigo, pero interactuando con otro tipo de materiales que, por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha es fibras textiles y en la primera tenían cortezas de árbol. Em, y cada una esperaba como referir a un gesto y a unas materias como que se aglutinaban en el proceso. Entonces, este es como el primer encuentro con el material, pero empieza a suceder algo muy interesante, que es quizá lo que después va a desencadenar cosas, y es que siempre que hacía uno de los ejercicios, empezaban a pasar estas cosas que era que se me quebraban siempre las masas. En los dos casos, tanto la de cortezas como en la que está a la derecha, que era con textil, no lograba yo darles forma porque siempre en el proceso de secado las piezas fallaban. Entonces ahí viene lo que va a ser, digamos, como el centro de la investigación ahora,
que es la preocupación por los procedimientos. Para mí lo que sucedía, o como yo lo leo después, con las piezas de la masa, era que faltaba escucha hacia el material. Y es porque cada procedimiento, como les mencionaba, tiene como un centro en escuchar la agencia del otro, en este caso de la materia masa y de la materia árbol y de la materia textil. Entonces, una de las cosas que pasa con las masas es que tienen que descansar, no se pueden como amasar y dar forma al mismo tiempo, sino que siempre hay que dejarlas descansar y eso hace que ellas tengan más fuerza y mayor elasticidad. Entonces, el proceso para poder después hacer estas piezas que eran unas especies de mantos en los que a pesar de que tenían cortezas, efectivamente se dejaban, digamos, dar forma y tenían una forma que ellas mismas empezaron como a dejar aparecer y no la forma inicial que yo de alguna manera preveía que iba a existir, sino que como que había que dejar como que pasaran cosas que la masa misma dictaba. Empezaron a surgir estos mantos y empezó a hacer el procedimiento, incluso la forma central del qué hacer. Entonces ya era como llegar al encuentro entre lo que podía hacer el material y podía decirme el material sobre la práctica, y lo que yo podía como orientar, teniendo en cuenta que el procedimiento era el punto intermedio en el que nos encontrábamos. Ahora, esto es un poco del proceso que hemos venido desarrollando en algunas de las clases de los seminarios y que tiene que ver con ir organizando elementos de la investigación actual para darles forma y sentido, ¿no? Esto es un ejercicio, el de la izquierda, que hicimos en la clase con Fabriz, que está por allí, y con la profe María Teresa, el segundo. Eh, en el primero, que es la pirámide, teníamos como unos conceptos y palabras que para mí van como desde la base del sentido hasta llegar a como a una punta en la que estaban como el intersticio de cuidado como centro, y que unía procedimientos y técnicas a una, digamos, a un fin de corpo materialidad, ¿no? Y eso tenía que pasar por entender, por ejemplo, unas relaciones con el territorio, pero también con unos gestos específicos que se dan allí, unos saberes propios de comunidad, que construyen unos haceres de unos oficios que finalmente tienen que ser los procedimientos, pero que son oficios que además también siempre están atravesados por digamos, la política o la estructura de género, con todos sus disciplinamientos y tradiciones y herencias, que lo que hacen es también de alguna manera segmentar qué oficios y qué prácticas son propias tanto de lo artístico como de lo académico, pero además de ciertos géneros, de ciertas clases, de ciertos roles, que hacen que ciertos cuerpos además sean más materiales que otros, ¿no? Y que tengan más disposición hacia los materiales y hacia los oficios. Y el segundo cuadro era como pensar eso, como finalmente también generaba como unas estructuras de elementos participantes, como en temas desde lo más amplio, como desde a dónde afecta esta investigación, desde lo más amplio hasta lo más micro, teniendo en cuenta que finalmente lo que espera esta investigación también es contribuir un poco a la idea de unos procedimientos ecosensibles y ecoexpresivos, bajo la premisa de que trabajar en este reconocimiento de cuidado sobre lo material a través del procedimiento es siempre una conciencia sobre el valor de lo que existe. Y en ese sentido es un valor hacia lo material y a lo ambiental, ¿no? Eso tenía que pasar por procedimientos que en este caso y en este momento están dedicados a la fermentación y los amasados, digamos, de la panadería, que a manera más interior, esto todavía como, no se sabía si era exterior o interior, tienen que ver con una relación entre lo prosaico y lo poético, ¿no? Como la creación de lo sensible,
pero también la creación de lo diario y de lo cotidiano y de las maneras de hacer de lo que se suele llamar como lo ordinario, ¿no? De la vida ordinaria. Y que unía tanto a trabajadores de los oficios materiales, a trabajadores domésticos del cuidado y artistas que trabajan con materialidades. Para mí estos tres mundos de agencias, también de personas que trabajan con los materiales, son muy importantes en la investigación. Entonces, aquí hay como estructuras de pensamiento para orientar la investigación. Vamos a ir a la segunda imagen textual. Una persona camina por un pasillo y a cada paso puede oír el sonido que produce el contacto del forro que tiene cubierto los zapatos cuando arrastra sus pies sobre la cerámica del suelo. El traje que lleva puesto, del mismo material del que cubre los zapatos, también suena al movimiento. Suena cuando se cruza la entrepierna en un punto determinado. Suena cuando los brazos le rozan las costillas al andar. El tapabocas y el gorro hacen que pueda sentir que cuando avanza, el pelo de la cabeza también suena y la respiración le llena los ojos de vapor húmedo que no le deja ver con claridad. Al final del pasillo hay una puerta transparente a través de la que puede ver sobre una bandeja, sobre una mesa, bandejas con peces. Antes de empujarla e ingresar, se toma un segundo para leer la señalética que advierte a un costado de la puerta. El fenómeno es exterior, el fenómeno es construido, el fenómeno es incognoscible. Volvemos a caer. Bueno, esta imagen hace parte como de una serie de imágenes que yo siempre me voy planteando para pensar en la investigación y que como veíamos aquí en la imagen anterior, tiene que ver con las maneras en cómo construimos las estructuras para pensar la investigación. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho dentro de este proyecto es que la investigación logre ser al final tan rica como es el proceso de indagación. Y en términos de cuando hacemos ese traspaso de el campo, de los escenarios de campo que son tan vivos, son interactivos, son llenos de formas y de sensibilidades, a cuando los pasamos a este tipo de, por ejemplo, de presentaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esas maneras de registrar los datos, de construir la información, no empiecen a hacer morir el campo, ¿no? Como hacer morir los procesos tan enriquecidos que hacemos como investigadores, y investigadoras, más cuando trabajamos desde investigación-creación, ¿no? Entonces, para mí una preocupación es que de alguna manera estos cuadros y estos esquemas siempre mantienen estructuras geométricas muy tradicionales que no nos dejan ver en muchos casos las riquezas que tiene el proceso de investigación, más aún que en muchos casos no corresponden a la misma forma en cómo las materias de la investigación y materias, me refiero también a personas, cuerpos, escenarios, nos hablan, ¿no? Como todo eso nos cuenta maneras de organizar la investigación que a veces por nuestras estructuras clásicas de pensamiento convertimos en pirámides o en cuadros que a veces como que se sienten forzados, ¿no? Para poder explicar lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que he venido pensando para amasar y fermentar metodologías? Em, Le llamé a este punto, le llamo la lógica del alveolo, el poder de lo vacío y las redes de intercambios, ritmos, ciclos y contrapesos. ¿Qué son los alvéolos? Cuando uno trabaja con masas madre para hacer pan, que las masas madres son como un prefermento que sirve para hacer el proceso de elevar el pan de manera natural, sin levadura química. eh, que es un proceso de fermentación en sentido amplio. Lo que sucede con el pan cuando se eleva es que se generan estos eh, como especies de cavidades dentro de la masa, ¿no? Y esto es lo que hace como se produce gracias al gas que van produciendo los microorganismos en el proceso de alimentarse, entonces es lo que eleva el pan y genera como esta especie de estructura.
que es muy dinámica, que es además muy interesante porque permite como que tú le pongas peso al pan y ella vuelve de nuevo a, tiene memoria, digamos, como que vuelve a crecer. Entonces, genera esta estructura además que soporta mucho peso, eh, es elástica eh, y digamos que se forma gracias a que pues se produce ese tipo de gas. Pero hay algo muy bello que pasa además y es que permite ver como la ruta del amasado. Entonces uno puede ver en algunos de las estructuras de los alvéolos de los panes cómo se dio forma a la masa inicial. Entonces en ese sentido también es una manera de atestiguamiento del procedimiento. Eh, y entonces decía, en el proceso de pensar las estructuras de la investigación, esta estructura quizá sirve más para imaginar lo que yo quiero hacer. Entonces lo que tienen aquí es como una especie de boceto en donde empiezan a aparecer esas palabras que teníamos en los cuadros antes, cuerpos, tejidos, capas, eh, la tierra, los ingredientes, los cultivos, los microorganismos, los tiempos, las transformaciones, los territorios, pero ya ahora como en una lógica de alvéolos, ¿no? Lo que pasa con los alvéolos además es que dentro de este espacio hay fuerza como la idea de silencio como una fuerza que empuja, ¿no? Entonces el vacío también es lo lleno, ¿no? Como en esta idea de vacío lleno, lo que empuja y lo que hace borde. Entonces aquí para mí empezaba a construirse una manera nueva de repensar la estructura de la investigación, respondiendo a tengo que trabajar en la lógica de lo que podríamos llamar la lógica del alveolo. Vamos a la tercera imagen evocadora. Esto es una kombucha. Creo que compartir sonido, por favor, y me cuentan si se escucha. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta es una kombucha que también es una fermentación y que está viva, ¿no? Entonces, lo que hay ahí es un montón de probióticos y microorganismos que se alimentan del azúcar con la que uno mezcla como una infusión y después pone a fermentar. Al taparlo como herméticamente se empieza a producir de nuevo el gas, igual que en las masas madre, y empieza a generar como esta fuerza de efervescencia. Entonces, si uno se da cuenta, lo que hay aquí que veíamos como subiendo es de nuevo como la lógica del alvéolo, ¿no? Como un montón de burbujas que generan espacio y que generan como esta especie de tejido de fuerza que va movilizando materia. Y con esto también para mí es una imagen muy importante en el sentido de que permite ver la fuerza de lo que actúa, que en este caso son un montón de microorganismos que son quienes en realidad hacen el proceso de fermentación, produciendo también en este caso gas y espuma, ¿no? Que también y que también completamente reproduce como
en estructura la lógica del alvéolo. Entonces, más allá de eso, ¿qué propiedades permite entender la lógica del alvéolo, ¿no? Entonces es una estructura, es elástica, tiene memoria, eh, eh, aguanta el peso, ¿no? Pero además en panadería hay otras cosas que los alvéolos permiten, ¿no? Como cuando uno recibe un pan y lo estudia de alguna manera, los alvéolos le permiten ver tres cualidades o tres propiedades de los panes fermentados. Una es lo táctil, que tiene que ver con que los procesos de fermentación producen texturas que podríamos extrapolar a pieles, eh, que son las que siempre tienen los microorganismos, ¿no? Entonces, los alvéolos siempre son una experiencia de lo táctil. Y en este proyecto, lo táctil es uno de los principios fundamentales. eh, por lo mismo que mencionaba de que es en las pieles donde están la mayoría de cargas de microorganismos, por ejemplo, en las cáscaras de las frutas, en las hojas de algunas plantas, en las pieles nuestras también, y las pieles se convierten en ese sentido en la interfaz de la que hablaba al principio, que genera el contacto también de información entre microorganismos de diferentes cuerpos. La segunda propiedad es que es olfativa. Eso quiere decir que cuando uno tiene un pan fermentado y que tiene una gran cantidad de alvéolos, también se convierte como en una especie de dispositivo olfativo, ¿no? Por todo el aire que permite albergar, entonces moverlo es como un gesto olfativo. Y en la fermentación y en los procesos de masas y de panaderías, una de las cosas bien interesantes de discutir políticamente son las lógicas del olor, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de una tradición en la que el olor se intenta eliminar, asociado a a la idea de higiene y de limpieza. Entonces, un poco lo que hace el olor es para mí manifestar siempre la experiencia de lo territorial, debido a que son los productos los que huelen de acuerdo a la tierra, los ingredientes, y nosotros cuando los consumimos, evidentemente también olemos como la tierra, ¿no? Y como los ingredientes que consumimos. Entonces ahí hay como una interacción también que atestigua nuestro lugar situado a través del olor. Y es sonoro porque eh, una de las cosas como veíamos ahorita en los fermentos es que la potencia de la fermentación y del alveolo lo que genera es em, como unos movimientos que siempre son sonoros. Entonces hay un gesto que es bien bonito en panadería para saber si un pan ya está y decían, es como escuchar si habla. Entonces tú lo sacas del horno y lo pones como en alguna parte y él empieza como a crujir, y ese es un signo de que está bien horneado. Entonces, la lógica del alveolo también es sonora. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la investigación? Que una de las preguntas finalmente es cómo lograr, y lo que les venía mencionando al principio, cómo lograr hablar con los materiales sin hablar primero por ellos y segundo, sin imponer un lenguaje que no sea el propio de las materias, ¿no? ¿Qué otros lenguajes o a través de qué medios nos hablan los materiales? En ese sentido, la lógica del alveolo nos diría que nos hablan a partir de lo táctil, de lo olfativo y de lo sonoro. Un poco como concluyendo esta reflexión metodológica, lo que les propongo es esencialmente hasta este punto las reflexiones metodológicas que yo me he venido planteando en la investigación, que tienen que ver con la duda acerca de cómo proceder, ¿no? Cómo trabajar con el campo al que nos enfrentamos. Tengo estas tres ideas, cuatro ideas. Todos los materiales están conectados. Trabajar desde los procedimientos es deslocalizar las recetas para pensar en las emergencias.
Aquí a recetas me refiero con precisamente a lo que mencionaba sobre las estructuras de pensamiento, eh, tanto teórico como geométrico, que traemos previamente a las investigaciones y que a veces no nos dejan ver con claridad qué es lo que emerge en el campo, ¿no? Como cuando intentamos cuadrar, que nos cuadre en un triángulo, que nos cuadre en un esquema la investigación. El segundo, la experiencia sensible de nuestras prácticas diarias. Para mí esto es fundamental, es ahí donde ocurren todas las agencias, todos los encuentros, todas las intersensibilidades. Todas y todos estamos atravesados por un montón de procedimientos y de interacciones materiales, humanas y más que humanas, que construyen y elaboran nuestras formas del cuerpo, nuestras disciplinas del cuerpo y sobre todo nuestras sensibilidades y nuestras intersensibilidades. Entonces, como revisar las prácticas de lo diario me parece que es un proceso de conciencia intersensible. Producir conocimiento desde la investigación-creación debe ser proponer maneras propias de organizar el pensamiento. Es precisamente lo que les he venido diciendo todos estos minutos acerca de buscar cuál sería como la metáfora o la estructura que de acuerdo al campo nos permite pensar desde nuestro problema. Y el alveolo se forma gracias a que los materiales que lo producen son elásticos, es retráctil, tiene memoria y es poroso. Estas son como cualidades que me permitiría mi inicial metáfora del alveolo. Para cerrar la última imagen, que esta ya no sería mía, será como mi única referencia que espero hacer en este momento teórica. eh, es de un texto de un señor que se llama Danny Leach, que tiene un libro de recetas, que es muy curioso porque empieza diciendo que él está en contra de las recetas. Dice lo siguiente. Cocinar o no cocinar es una cuestión nueva en la historia. En la era de los buffets de supermercado y de los sustitutos líquidos de las comidas, cocinar en casa nunca ha tenido menos sentido. Cocinar tiende a convertirse en un lujo por un lado y en una tarea ardua por el otro, y ambas cosas son demasiado y ninguna de las dos es del todo suficiente. Y me ha hecho preguntarme, contra viento y marea, contra la razón y contra el sentido común, ¿qué es exactamente? ¿Para qué sirve cocinar? Siento que algo que se ha perdido dentro de nuestra sobreabundancia de recetas hoy en día, perdón, siento que debe ser algo que se ha perdido. Hoy en día es fácil encontrar una receta para cualquier cosa imaginable o inimaginable en línea. Hay recetas para comidas festivas y picnics, para preparar y para limpiar, para despertarse descansado, para maximizar el trabajo semanal y para maximizar la propia carrera, para encontrar el amor y para sostenerlo, por caminar, solo y por estar quieto, por escuchar música y leer un libro. Es maravilloso, creo que decía ahí. Toda esta sabiduría disponible, pero me pregunto si es de alguna manera demasiado maravilloso, es decir, desalentador. En el libro que él hace, lo que quiere como es volver a pensar las recetas también desde una manera de narrarlas, ¿no? Narrarlas otra vez como maneras de no seguir un paso a paso, sino pensar el hacer, ¿no? Entonces, como que la receta no nos sirve si se convierte como en una especie de sensibilización de las formas de hacer. Ya, pues, y ya, hasta ahí. Ay, muy bien. Muchas gracias y bueno, ahí vamos viendo todos esos movimientos que se van dando en este proceso maravillosos.